Manita de Gato. Bienvenidos a Manita de Gato, yo soy el doctor Ari Papadopoulos, cirujano plástico certificado. Como saben, en este podcast rompemos con los tabús de la cirugía plástica en la búsqueda de sentirnos bien para vernos mejor. Y para vernos mejor y sentirnos muy bien, hoy nos acompaña el doctor Luis Jesús Dorado, quien es experto en todos estos temas metabólicos que hoy están tan de moda para mantenernos no solamente en buen peso y con buena figura, sino estar saludables, porque es el principio básico de no tener el famoso síndrome metabólico ni nada de eso, ¿no? Es Gracias por correcto, estar con ¿no? Yo nosotros. feliz y encantado de poder, pues, dar un poquito de información, ¿no? Y sobre todo más que ahora hay un boom, ¿no? Ujú. Que si las inyecciones para bajar de peso, que si es riesgoso, que si no es riesgoso. Sí, es muy importante darle certeza a nuestro público de la información, porque ahora cualquier influencer se agarra, se empieza a grabar y dice, no, pues inyéctate tanto, haz esto, tómate el otro, estos suplementos, sin tener una formación médica real o una formación científica que avale todo esto. Por eso te invité y a mí me gustaría que Gracias. empezáramos con, pues ahora sí que por el principio. Esto de los famosos GLP-1 que ahora todo el mundo se toma o se inyecta, tienen muchos años en el mercado y cómo es que ha ido evolucionando esto y hoy qué estás usando tú. Claro, por supuesto. Yo creo que en primera instancia hay que entender que la obesidad está siendo una pandemia, ¿no? Y la obesidad es un eje central para el desarrollo de enfermedades como diabetes, hipertensión, hígado graso, problemas de colesterol que nos pueden derivar en infartos. Entonces, entendiendo que el problema de la obesidad está siendo una pandemia, ahora lo vimos más en la pandemia de COVID, porque también hubo este boom con los famosas influencers Kardashian que empezaron a utilizar Ujú. medicamentos y creo que ahí fue donde despegó, pero estos medicamentos desde el 2010, 2008 ya se habían empezado a utilizar, sobre todo en pacientes que vivían con diabetes. En esta primera molécula que se llaman análogos de GLP-1, liraglutida, pues vamos a entender que el GLP-1 es una hormona que todos los seres vivos producimos, nada más que esa hormona pudiera durar más o menos en algunos pacientes. Esa hormona se encarga de decirle al cerebro, oye, ya es suficiente de comer, ya hasta aquí, nos da saciedad, pero también interviene en procesos de regulación de la energía, en el caso de liberar insulina, para que la insulina meta a la energía, o sea, a la glucosa, a la célula y la célula tenga esta energía. Entonces, estos medicamentos, al ser una copia exacta de este péptido que nosotros producimos, que dura más o menos, pues hace esa función, refuerza esa función. Entonces, en ese proceso vieron que los pacientes que vivían con diabetes empezaban a mejorar sus niveles de glucosa porque había saciedad, comían menos, disminuida este food noise o este ruido de pensar en un alimento La rico en famosa carbohidratos. vocecita que dicen, Sí, acábatelo, cómetelo acábatelo, todo. ¿cómo? Entonces empiezan a comer menos, no hay un índice glicémico, digo, no se eleva estos picos de azúcar y entonces empieza a mejorar. A partir del 2010 empiezan la investigación en la segunda molécula. La primera molécula fue la que encontraron, que se llamaba liraglutida. Y después vino esta famosa que era semaglutida, que hicieron muy famosa en Estados Unidos con el famoso nombre de Ozempic, ¿no? Ujú. Y entonces, esta semaglutida demostró más eficacia en la pérdida de peso porque tenía mayor saciedad. O sea, recordemos que los medicamentos que son para obesidad los están implementando con un diagnóstico, claro, entender el por qué tiene un paciente obesidad. Puede haber un hambre emocional, puede haber un cerebro hambriento, puede haber un intestino hambriento o un quemador lento. Pero no nada más, es decir, que coma menos mi paciente y se mueva más. Si yo no entiendo el por qué ese paciente llegó a tener un peso, probablemente esta herramienta no funcione. Y es lo que sucede mucho. Muchas personas usan o usaron el medicamento sin supervisión médica, sin un diagnóstico, y empezaron a encontrar efectos secundarios, pues a veces importantes, sobre todo gastrointestinales, donde hay mucha gastritis, mucho vómito, mucha náusea, Ujú. intolerancia pues cuando comían, ¿no? Entonces, pues hay que entender cómo funciona el medicamento, qué efectos secundarios puedo encontrar, pero también dónde puedo encontrar el mayor beneficio para este tipo de medicamentos. Por eso no hay un combo para todos, no es una receta de cocina que todos deban de consumir tanto. Entiendo que lo individualizas, ¿no? Para cada quien.
Pero Ujú, bueno, ahorita que pasamos a esta parte de las dosis o ujú. los manejos individualizados, de esa segunda molécula, ya vamos como en la quinta, ¿no? Ya vamos ahora con tirzepatide, después, Ujú, ¿no? El famoso Mounjaro. Ahora, en lugar de ser un análogo de una sola copia de GLP-1, es un doble análogo. O sea, ya hay 2 moléculas, GIP y GLP-1. El GIP también es un péptido que imita a una función que hacemos en el páncreas, ahora sí, en una regulación más metabólica, para mejorar la liberación de insulina y eso okey. baje los niveles de glucosa. Se obliga, obviamente, a buscar glucosa a través o energía a través de los ácidos grasos. Esto quiere decir que sí, aumenta el metabolismo de las grasas. Entonces es más eficaz, por supuesto que sí. Pero también entendiendo que hay estudios muy bien hechos donde se compararon a los dos. Yo no podría mentir. Si tú me preguntaras, oye, ¿Cuál es ¿cuál es mejor? mejor? Hay un estudio científico con evidencia científica que dice, bueno, pues Monjaro tiene menos efectos secundarios, genera mayor pérdida de peso, pero yo creo que también hay medicamentos dependiendo cada paciente, ¿verdad? No es lo mismo traer un sobrepeso de a lo mejor 4 o 5 kilos que un sobrepeso a lo mejor de 30 a 40 kilos. Entonces, cuando tienes mayor sobrepeso, lo ideal, ¿no? Y enfermedades relacionadas, pues podría ser Monjaro. Si tienes un peso, un sobrepeso moderado, leve, pues podría ser semaglutida, que es Wegovy. Eso, fíjate, hace como poquito más de un año que, arrancamos con este podcast, un endocrinólogo que nos hizo favor también de estar acá con Ujú, nosotros, estaba como muy, preocupado del uso indiscriminado de la totalmente. gente que dice: "Oye, es que tengo una graduación o tengo una boda y tengo 3 o 4 kilitos de más", pum, pégale al medicamento. Entonces, ¿qué tan, justificado está o a partir de cuántos kilos? Porque todo el mundo decía, en los endocrinólogos, y yo Ujú, lo he visto mucho, de decir: "A ver, primero haz ejercicio y ponte ordénate, ¿no? No te ujú, pidas tus hamburguesotas o claro. estés de sedentaria". ¿A partir de cuándo tú agarras y dices: "No, sabes que este paciente sí", o tiene que ser integral, las mandas a hacer ejercicio y las pones a dieta para que no estén solamente apoyadas en el medicamento? ¿Cómo lo manejas? Me encanta esta pregunta, Doc, porque creo que es la base medular de entender el punto del peso. Yo creo que la grasa, el tejido adiposo, sí se enferma. Y se enferma por diferentes motivos. Pueden ser medicamentos, puede ser tu estilo de vida, ¿no? Si yo como especialista en esta área de nutrición clínica no entiendo cómo es el ambiente nutricional de una persona y cómo pudiera afectar ese ambiente nutricional a su composición corporal, su metabolismo de un paciente, pues no podría dar un tratamiento adecuado. O sea, no es lo mismo que yo pueda ver un paciente que sí come 5 veces al día, tiene actividad física y aún así pudiera tener temas con su peso, que un paciente que come 2 veces al día, que tiene, pues, ya el desarrollo de ciertas enfermedades. Creo que el ambiente, de cómo está el entorno de esa persona es importante para tener un diagnóstico. 2, entender la fisiología de la persona. Hoy sabemos que la mujer también es un capítulo aparte, que le va a costar más trabajo perder peso, y que, pues, hasta ya cambiamos los términos, ¿no? Ya hablamos de síndrome ovárico metabólico Ujú. poliendocrino, porque las hormonas van a tener una relación con el metabolismo. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Un aspecto más sencillo es que hay que diagnosticar el por qué ese paciente está subiendo de peso, o por qué está generando energía. Si no es porque, hace ejercicio, bueno, ¿por qué no hace ejercicio? A lo mejor tiene una vida laboral muy compleja, donde, pues, a lo mejor vive no sé, en Santa Fe y tiene que trabajar en satélite y los Sí, sí, tiempos de sube traslado. 2 horas Entonces, detrás. ¿cómo le tengo que prescribir el cambio en el estilo de vida? Como médicos nunca nos enseñaron a prescribir cambios en el estilo de vida. Hoy queremos arreglar todo con una inyección, pensando que dejar de comer es la mejor manera de perder peso para verme bien en la graduación o en la boda, sin entender que esa parte de que yo deje de comer va a tener un cambio en mi metabolismo, donde mi masa muscular puede disminuir también, mi grasa también va a disminuir, pero el metabolismo le estoy dando una idea. No hay fuente de energía, no gasto, Y luego empiezo a rebotan. guardar más y ese es el famoso tema de reganar peso, porque no estamos ni diagnosticando el problema,
ni entendiendo el ambiente del paciente, viendo estas situaciones, ni buscando la parte del cambio en el estilo de vida. El hecho, y esto lo conocemos desde hace muchos años, la Organización Mundial de la Salud nos decía que una pérdida de peso de 5% al año, incluso al 10%, pues ya tiene un valor significativo en evitar enfermedades cardiometabólicas, en prevención de infartos y en un montón de cosas. No es la magia del medicamento. El medicamento, si tú lo aplicas con un propósito, con un objetivo claro en decir, voy a mejorar una resistencia a la insulina, voy a hacer que este paciente empiece a tener cambios en el estilo de vida, en lo que llega ahí, pues voy a utilizar el medicamento. Pero muchas veces lo uso para perder 4 kilos sin entender pues todo el universo que pudiera haber detrás de la obesidad y el sobrepeso. Puede sean 4 kilos o sean 20 kilos. Oye, y en este contexto de las diferencias, por ejemplo, otro como trend o tendencia que se puso cuando estaba el ayuno intermitente. De pronto, el ayuno intermitente y además me inyecto y además, o sea, sí, como que el metabolismo, yo me pongo a pensar lo que tú dices de ya le dio ideas y está como de, hay carencia y entonces voy a almacenar más. Ujú. ¿Cómo también psicológicamente tienes que ayudarle a la paciente a que quite la ansiedad de querer enflacar de rápido, ¿no? O sea, si les das ese apoyo, ¿no? Yo creo que hay que entender el por qué también, pues, hay pacientes de que toda la vida han sido presionadas con el peso. O sea, yo a partir de, pues, hace unos años todavía veía en ciertos estatus sociales, llevaban a sus hijas a los 14 años. Oye, es que Está gordita. está gordita. Y yo decía, pero no, espérate, está en crecimiento y desarrollo. O sea, hacer una intervención de restricción calórica en una niña que esté en crecimiento y desarrollo, pues puedo comprometer su crecimiento y desarrollo precisamente. Entonces, tengo que, y luego, pues este tema de aceptación social, de presión familiar, Y la de la, pertenencia. de la o sea, es un tema bastante complejo y pues de ahí ya nos derivamos a un tema de salud mental importante, ¿no? Puede caer una bulimia, puede caer una anorexia, puede caer, pues, depresión, ansiedad, miedo a la comida, neofobias, ¿no? La neofobia cada vez la vemos más, es un término clínico que se utiliza para personas que tienen miedo a comer. Incluso niños ya se ve más que alimentos nuevos les da miedo a comer, pero tiene mucho que ver también con el contexto social, o sea, a ver quién habla hegemónicamente cuál tiene que ser el cuerpo perfecto. Hoy vemos que tenemos que cumplir con estándares sociales donde tienes que ser cada vez más delgado y te tienes que ser bonito, ¿no? O sea, es como, yo no sé si te ha pasado, llega y te dice, oye, yo quiero la nariz perfecta de cierta cosa que, bueno, es que cada persona es diferente, ¿no? Y esto, pues, es luchar contra lo que te bombardean por un lado y tú tratar de hacer conciencia. Es complejo, creo yo, y creo que también va de la mano de una parte de psicología, de salud mental y de encontrar. Sí, y que también eso, por ahí que las pacientes que tengamos en común, que Ujú, hacían referencia a que lo manejas con ética, porque es muy fácil como eh, yo tengo 20 años de certificado como cirujano ujú, plástico y te puedo decir que he visto muchas tendencias distintas en esto del ayuno y el otro y el otro. Y desde las gotitas, las pastillitas, antes que había Redotex. O sea, y que los dan indiscriminadamente y da lo mismo que sea adolescente a que esté casi embarazada o esté lactando o sea una mujer posmenopáusica. Y creo que en personas como tú, en profesionales de la salud como tú, que lo llevan de manera ética y además diferenciada, porque no es lo mismo la chavita de 17, 18, ujú. 20 años que la señora posmenopáusica, y te preocupas además por estar actualizado. Creo que eso es muy, muy importante y se agradece como paciente y como colegas cuando Gracias. tienes referencias de médicos que están llevando bien a sus pacientes, porque vemos cada cosa. Sí, yo muchas veces les digo a los pacientes que el usar estos medicamentos es a veces meterte con el novio tóxico. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, tienes que hacerlo bien, terminarlo bien, porque si lo dejas de la noche a la mañana, pues podrían venir consecuencias, porque no lo estamos haciendo objetivamente. Eso es importante. Había mucha gente que estaban queriendo hacerle como publicidad negativa a este tipo de medicamentos, en el que no, no, seguro vas a rebotar, o que vas a estarlo usando ya a largo plazo, casi de por vida.
¿Qué tan seguros son? ¿Tiene un amplio margen de seguridad? Vamos a ver, yo como le digo a mis pacientes, vamos a ver qué dice la ciencia, porque yo puedo mentir, Claro. pero la ciencia nos dice que es un medicamento seguro. ¿Por qué? Porque ya llevamos más de, creo que 4 millones de personas utilizando análogos. Tan solo en Estados Unidos, el 30% de la población ya usa un análogo. O sea, quiere decir que va a ir a un servicio de urgencia, a una cirugía plástica, el 30% ya utilizando análogos. Esto nos habla de que pues, ha mejorado la pandemia de la obesidad, pero también estamos introduciendo situaciones que pudieran ser más cotidianas. El medicamento es seguro, quita riesgos que nos pueden traer a largo plazo pues, enfermedades crónicas, pero también tenemos mucho riesgo en entender cómo lo estamos utilizando. No es nada más ir al Costco y comprar el medicamento sin una prescripción médica. Yo creo que es muy ambiguo. O sea, tenemos tanta libertad en que una persona empiece a utilizar el medicamento, que sí es seguro, aclaro, pero si no lo hacemos de manera adecuada, puede ser peligroso. ¿Sí? Y sí van a rebotar, Yo creo que a además de veces los es, efectos secundarios que puedan tener. exactamente, a veces ni pudieran bajar de peso. O sea, hay pacientes que han llegado a la consulta porque no logran perder peso a pesar de que utilizaron todo. Pero ese es el punto clave. Si tenemos que entender que la obesidad se debe de diagnosticar. Tiene que entenderse que no es solamente lo que comes ni lo que te mueves, hay que entender la biología de la obesidad y a veces eso cuesta trabajo. En los últimos congresos, ahorita en Estambul, en el Congreso Europeo de Obesidad, le damos más prioridad a la biología del músculo, a la biología del tejido adiposo. Ya no hay 3, estamos hablando que hay 10 tipos de tejido adiposo, ¿no? Y que todos se van modificando con respecto al medio ambiente, a lo que comemos, a lo cómo me adapto a mis emociones, al microbioma. Entonces, hemos estudiado más la obesidad. No es que esté de moda. Muchas veces llegaba un paciente y me decía, es que está de moda tener resistencia a la insulina. No, es que ya se diagnostica Ujú. claramente y ya se relaciona con cuestiones hormonales en las mujeres. Entonces, creo que debemos de tener muy claro que el uso de estos medicamentos para llevar a tener un éxito y seguridad es a través de un profesionista, de un profesional de la salud, no nada más utilizarlo por utilizar. ¿Riesgoso utilizarlo sin prescripción? Sí. Oye, ¿y cuál es el horizonte? ¿Qué viene nuevo de la cuarta generación, quinta generación? Tienen cosas bien interesantes, doctor, como la retratutide, que ojo, hay mucho tema de debate con los péptidos. De estos que hemos hablado son Ujú. péptidos, que son péptidos estudiados. Hay otros tipos de péptidos que se están promocionando, ¿no? Pero retratutide todavía está en su proceso o en su fase de farmacovigilancia. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía no está saliendo a la venta. Ujú. Ha demostrado eficacia en la reducción del 30 al 32% del peso corporal total en los pacientes. Es un triple análogo. Estamos hablando que antes era 1, luego 2 y estamos ahora en la tercera. Y sí, hay otros donde vienen hasta 5, pero tenemos que vigilar mucho el músculo. Entonces también la investigación científica está buscando igual sacar medicamentos que cuiden la masa muscular, porque un impacto que sí se tiene y que hemos visto es que estos medicamentos al quitar el apetito y que el paciente deje de nutrirse, pierden masa muscular y el perder masa muscular los va a llevar más rápido a una reganancia de peso y bueno, pues no queremos ese extremo. Entonces debe de ser muy cuidado. Otra de las cosas que también es muy importante decirle a la gente, a ver, no todos tienen que utilizar el medicamento, no todos son los mismos candidatos. Yo creo que las alternativas también de la cirugía metabólica siguen siendo una opción clara en ciertos pacientes con grados de obesidad importante. Muchas veces nos dejamos guiar por ciertas noticias o por ciertas situaciones y pensamos que puede ser una situación que buena para una persona, pero no lo es a veces. Entonces hay que entender que también la cirugía metabólica es una gran aliada en el tratamiento de la obesidad y que ha existido desde hace muchos años. La ADA, la Asociación Americana de Diabetes, también ponía como tratamiento estándar en un paciente con obesidad grado 2 y diabetes como opción a la cirugía La metabólica. cirugía. Sí, y ahorita lo que están viendo es que se empaten los resultados de la cirugía metabólica con el famoso Pareciera que hubiera retratutide. competencia, pero creo que también hay que ser claros en que si yo necesito para mejorar mi calidad de vida, y a veces yo lo veo y en muchos foros, ahorita vamos al Colegio Mexicano, digo, al Congreso del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad, pues la cirugía de obesidad remite la resistencia a la insulina, el medicamento pudiera controlar. A veces
Es pues, muy atrevido decirlo, pero es importante que también sepamos que el mantenimiento del tratamiento de un paciente que vive con obesidad con el medicamento es costoso. Claro. O sea, el 1% de la población solo tiene acceso al medicamento. Entonces, sí tenemos como que Sí, son mucha. otros de los factores a considerar. Exactamente, tú lo puedes empezar a utilizar y dices, bueno, pues en 4 meses llego al punto, pero no son 4 meses, son 1 año y medio, y a lo mejor en 4 meses, pues, pasa algo y ya no puedo pagarlo. Y entonces vienen otro tipo de situaciones. Ahora, cada paciente también para todo el público que nos ve necesita una dosis distinta y la escalan o la reducen de acuerdo a la respuesta individual, ¿no? No Totalmente. puede ser, oye, mi comadre se está poniendo 7.5, échenme 7.5 y yo también me pongo. O a ella se la redujeron a los 2 meses, yo también. Tiene que ser algo que tú como profesional de la salud, especialista en estos Ujú, temas, vayas determinando con exámenes de laboratorio y teniendo un seguimiento claro. personal. No tienen que ir a la consulta. Sí, o sea, totalmente es como en tu caso, tú tienes que valorar al paciente. Y hay pacientes que pueden responder de manera distinta, hay pacientes que no lo toleran. O sea, vaya, puede ser muy bueno, pero no lo toleran porque los efectos gastrointestinales son demasiado fuertes en ellos. Hay estudios muy bien diseñados sobre la genética humana y cómo podemos responder con el análogo. O sea, hay personas que no lo pueden tolerar. Y entonces ni modo que no se queden sin tratamiento, ¿verdad? Tenemos que buscar opciones que también las hay. Y no se trata de dietas restrictivas, se trata de mejorar esta situación del metabolismo, hacer esta recomposición corporal para que haya una readaptación metabólica nuevamente. Pero hay que diagnosticar la causa. Exacto, pues creo que es el mensaje que todos nos debemos de llevar a la cabeza para tener presente que en profesionales de la salud como el doctor Dorado, que nos puede ayudar a tener un buen diagnóstico y a partir de eso escoger las mejores alternativas. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias, doctor. Esto es Manita de Gato. Yo soy el doctor Ari Papadopoulos. Los invito a ver el episodio en todas las plataformas del Heraldo Media Group, incluido YouTube, donde se verá el video. Muchas gracias. Cuídense. Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.